Radio 3 en rtv.es/a la carta. El bosque habitado. El bosque habitado. Bienvenidas, bienvenidos al Bosque Habitado de Radio 3. Tendemos las ramas y nos anudamos a la cuerda que nos lanza nuestra compañera Clara Vilar de Equilibristas. Y os invitamos a reunirnos bajo el árbol, todos, todas, bajo el lugar de encuentro del árbol, centro de confluencia entre paisaje y paisanaje, entre natura y cultura, entre política y administración. Y es que, a partir de documentos y testimonios de la tradición oral, Ignacio Abella ha indagado en la memoria de una institución histórica, el árbol de concejo, uno de los rasgos más significativos y paradójicamente más olvidados de nuestra historia e identidad. Viejos robles, fresnos, olmos, tejos, morales, que fueron centro geográfico y neurálgico de nuestras sociedades. Sí, a su amparo se celebraron asambleas, parlamentos y concejos abiertos en una suerte de dendrocracia en la que el árbol era la capital, sede y símbolo de toda una tradición profundamente enraizada en gran parte de la vieja Europa. El libro de Ignacio Abella, Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, publicado por Libros del Jata, es una crónica apasionante de nuestro pasado. También una llamada a la participación en un proyecto de recuperación de estas raíces, y el árbol nos vuelve a la casa comunal más antigua y el centro social más moderno. Hoy hablaremos de una herramienta para el reinicio del paisaje bajo las premisas del sentido común, la economía local y el respeto, y lo hacemos con la comunidad del bosque: Ignacio Abella, Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca, José Miguel de Barandiarán y Mar Verdejo Coto. Además, las noticias arbóreas en las ramas arriba con Nacho Blanchard López de la asociación Arriba las Ramas, y la información sobre educación ambiental en la cobertura del bosque de David Gutiérrez Ferreiro de EA26 y la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Todo ello bajo las ramas mecidas de un bosque musical a cargo de Nacho Vegas, Club de la Hojarasca, Isabel Ruiz Lara, Julio Valverde, Rubén Luengo, José Manuel Sebastián y Pilar Socorro. Este programa está dedicado a dos grandes maestros de grandes árboles de Junta y Concejo que nos abandonaron, pero que siguen presentes en nuestro hacer de cada día: Amable Señor de los Tesus y Manolo Corces de San Esteban de Cuñava. Así que busca el viejo árbol de reunión de tu comunidad, ampárate bajo su copa y busca su cobijo, invoca a tus compañeras y tus compañeros y entra en el gran territorio comunal conmovido. ¡Arriba las ramas! Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York, mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy, pero no, yo no me voy. ¿Qué precio tiene un árbol vivo? En euros. No existe ese precio. Es como darnos cuenta de quiénes éramos a través del árbol y de estos árboles que formaban parte de nuestra identidad más profunda y esencial, ¿no? Esa identidad que nos unía al paisaje, al pueblo, al territorio, a la sociedad. Cultura de árbol, que aquí tenemos que trabajarla todavía. No ver el árbol como un enemigo, sino verlo como un aliado poderoso que nos da vida. Cuando había que repoblar el monte, lo repoblaba el pueblo. Cuando había que hacer caminos, los hacía el pueblo.
pueblo. Y sobre todo cuando había que tomar decisiones, las tomaba el pueblo de común acuerdo en asambleas que podían ser muy costosas para llegar a determinados acuerdos, pero que al final era la garantía de que todo fuera de todos de verdad. Los árboles son los seres más importantes de la tierra. La gente se responsabilizaba de su país, de su paisaje, de su paisanaje. No había intermediarios apenas para nada. Había una colaboración, había una solidaridad, pero no había representantes en muchos de los casos. Ahí es cuando me dio un vuelco el corazón y dije, esto es lo que yo quiero. Que necesitamos, yo creo, recuperar esa autonomía y esa capacidad de volver a integrarnos en todo, ¿no? La información que hay en las personas, en personas apasionadas que viven su vida diaria con respecto a cuestiones como los árboles, para la gran mayoría de nosotros y de nosotras completamente desconocido, ¿no? Y qué bueno que se les dé voz y qué bueno que se conozcan sus historias. Hemos perdido la capacidad de criar un árbol entero, vivo, que viva todo su tiempo, que ocupe todo su espacio, un gran árbol en mitad de nuestros pueblos o ciudades. Yo creo que el valor del árbol ha sido muy visible. Del árbol, cuando se ha ido haciendo raro, ha sido muy visible a lo largo de toda la historia. No somos capaces de entender lo que significaba un árbol central, un árbol de este tamaño. Fíjate, lo saben muy bien quienes lo han vivido. Queríamos mucho el árbol. Al árbol bajábamos siempre. Había que quedar para jugar, bajábamos al árbol. Nuestra madre nos decía, no os vayáis por ahí que os da el sol en verano, y vamos al árbol de la plaza. El simple hecho de que hubiera un árbol en mitad de un pueblo, un árbol importante, que se hablara del árbol, que la gente estuviera pendiente a muchos niveles diferentes, implicaba que los niños supieran que los árboles eran gente importante dentro de nuestro paisaje, ¿no? Yo no me voy a Marte. Cuanto mayor era la cultura, y además digo la cultura con mayúsculas de un pueblo, sí, mayor era el respeto y la sabiduría respecto a qué hacer con los árboles, esa cultura de árbol. Todo lo que se pueda hacer para sensibilizar sobre la existencia de estos seres que son los árboles nos va a hacer bien a todos. Tener un mito vivo, una especie de Dios en mitad de su lugar, ¿no? Fíjate Que nosotros somos el árbol, nosotros somos el paisaje y pertenecemos a todo ello también, ¿no? Las ramas arriba, informativo arbóreo mutualista, con el plantabosques Nacho Blanchard López, de la asociación Arriba las Ramas. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos traes en primer lugar? Pues mira, comentar que hace unas semanas se aprobó por primera vez en España la ley de cambio climático. Es la primera ley de cambio climático en España y sin duda es una buena noticia y es una palanca de cambio imprescindible. Podría haber sido más ambiciosa. Ha habido bastantes quejas de grupos ecologistas porque es verdad que podría ser más ambiciosa, pero nosotros vemos el vaso medio lleno y nos parece que que todas las leyes se pueden mejorar y ampliar, y es que estamos contentos por ello, que sin duda hay que seguir trabajando para mejorarla. Todos los partidos la votaron a favor, excepto Vox, PP y Más País. Animamos para que se siga ampliando y mejorando esta ley. Tenemos una base donde poder discutir, añadir y es una ley pionera en España y eso es muy importante, es histórica. ¿Provincia de la semana? Pues mira, la provincia de la semana es Málaga, y es que Maricruz Torres de la Asociación Ecologista Ciriana nos dice que han iniciado una campaña en su distrito, que es Churriana, en Málaga, ante la tala y poda extrema de varios ejemplares de árboles urbanos. Pues la gente se está movilizando muchísimo por los árboles urbanos, queremos agradecer. Tú lo estás notando, ¿verdad? Un montón, vamos a decirlo, que en hay toda mucha España, gente. sí, Vale. sí, y muchísimas gracias porque esto es muy importante. Otras personas que también se están movilizando muchísimo ya desde hace varias semanas, y aquí siempre nos informa una sociedad Arriba las Ramas, que es María Liquete, es en Palencia. Se están moviendo a tope, han creado una plataforma en defensa del arbolado porque dicen que la administración de Castilla y León desprecia la naturaleza urbana. Hay muchísimas agresiones en Palencia, en el Monte Viejo, en las riberas del río Carrión, en la dársena del Canal, Parque de los Jardincillos y muchos puntos del callejero de la ciudad, y se están moviendo para denunciar esa gestión abusiva contra el árbol urbano. Muchos árboles empiezan a no estar solos. Sí, es que es muy emocionante y por fin ya toda esta gente que se está moviendo, y muchísimas gracias aquí a todo el mundo, se está movilizando. Eso es muy emocionante. Cada vez somos muchos más. Sí, está genial. Y mira, nos vamos a una cosa muy bonita, que es que se va a renaturalizar el patio del Instituto Siglo XXI en Leganés. Nos lo ha contado Emilio López Barbera, que es el jefe de estudios, y que lo van a renaturalizar. Y es que nosotros desde Arriba las Ramas también vamos a renaturalizar el patio del Instituto Islas Filipinas. Luego también hay otro cole que a ver si sale, que yo creo que sí que va a salir. Lo están
están llevando Raquel, que es una sociedad de Arriba las Ramas, y Cris, Pablos Busto, pero también están asociaciones como Germinando y Basurama. Y luego, por último, decir que agenda, por fin. Agenda. El próximo sábado 8 de mayo hay una marcha por la recuperación de los caminos públicos en Robledo de Chabela. A las 9:30 van a estar Arba, Ecologistas en Acción, Cuida la Sierra Oeste y nosotras de Arriba las Ramas. O sea que ¡qué buena! ¡Uy! El 8 de mayo. Y es sábado, además. Podemos ir y que nadie de la gente de Madrid se quede sin votar este martes. Por el planeta. Por el planeta, sí, la democracia. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, adiós. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Pues mucho amor y mucho cuidado, en serio. La calidad ambiental de las ciudades depende en buena medida de la frondosidad de sus parques y avenidas. Pues ahí lo dejamos para ver si alguien se hace eco. Plantar, por favor, alcaldes y alcaldesas de España, plantad y plantad en terrenos públicos que estén baldíos, de verdad, y recuperad el suelo. Y así seremos todos un planeta feliz. Atención, los árboles ya están conectados a las redes sociales. Puedes comunicarte con ellos a través de su correo elbosquehabitado@rtve.es, en su Facebook El Bosque Habitado Radio 3 o en su Twitter @bosquehabitado. Enrédate con los árboles. Indígena, paisanos y paisanas, todos somos habitantes del bosque. Ubuntu. Cuéntase que su memoria ancestral, por lo menos, nació 1001 años antes que él, en un bosque de viejos y sabios hayedos. Su corazón, asombrado, se ha ido haciendo a base de humus continuo, abarcando todas las formas impetuosas del bosque, y que ahora paso a relatar alguna de ellas. Es carpintero, de maderas sagradas y sonoras. Es madera, que anhela poesía mística. Es árbol, en el que custodia laboriosamente la memoria de la humanidad. Es cuento, junto al fuego de la tribu en el desierto. Es canción y danza al ritmo de una darbuca con piel de pez. Es escuela de todos los paisajes y de todas las colinas del horizonte. Es inventor de juegos y de leyendas míticas que resuelven enigmas. Es amante de todas las criaturas de la naturaleza resiliente. Es magia primigenia crepuscular entre las plantas y los árboles. Es senda de conocimiento infinita en el que se reflejan las estrellas y la luna. Es tejo que observa con parsimonia el paraíso de la esperanza. Es madreselva rescatada del fluir del tiempo embarañado. Es jardinero escritor que hechiza con los secretos del jardín. Cuidador de bosques habitados. Es Ignacio Abella, el hombre que ama a los árboles. Ignacio Abella, el hombre que ama a los árboles, de Mar Verdejo, de la serie Paisajes con alma, de El Bosque Habitado. Estamos asistiendo en el siglo XXI, en nuestro tiempo, en nuestro país, a un cambio real de generaciones y a las últimas personas que vivían del medio rural, y así es. Así. Desde tiempo inmemorial, nuestros antepasados han tenido las sedes de sus templos, ayuntamientos y magistraturas al pie de árboles centenarios que amparaban las reuniones y hacían las veces de testigos y símbolos de la identidad jurídica y territorial de cada lugar. Pars pro toto, la parte por el todo. El viejo árbol representaba el paisaje y la tribu o la gente que lo habitaba. De ahí su presencia en el escudo de un pueblo, una nación o una familia.
Esta es, por tanto, la historia de un histórico olvido, el de los árboles capitales, que fueron por un lado cabeza de jurisdicciones administrativas, jurídicas y legislativas, y por otro, sede y símbolo de ayuntamientos, concejos, parlamentos y entidades territoriales de distinta índole. Esto solo lo podía haber escrito Ignacio Abella, el cronista de los árboles. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Esto que he leído yo forma parte de la introducción de tu libro, Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, editado por Libros del Jata. A mí me parece que todos tus libros son maravillosos, han formado parte de este bosque habitado desde el principio, nos han dado filosofía, nos han dado presencia, nos han dado cuerpo, porque tú tocas muchos temas, pero este, como decía Humberto Eco, es el libro al que uno dedica toda la vida. Pues sí, porque este libro, es imposible saber en qué momento exacto empezó a gestarse, y es un poco en el momento quizás en que uno se da cuenta de que el árbol de Guernica no era una excepción, sino la regla de un mundo en el que los árboles eran el centro de todos los mundos, de todos los pueblos, de todas las comarcas, y que esto ha pasado a formar parte de una historia que ni siquiera ha entrado en la historia, porque ni siquiera se ha recopilado toda esta tradición y toda esta memoria, ¿no? Es como darnos cuenta de quiénes éramos a través del árbol y de estos árboles que formaban parte de nuestra identidad más profunda y esencial, ¿no? Esa identidad que nos unía al paisaje, al pueblo, al territorio, a la sociedad, ¿no? Porque olvidándonos del árbol, de las asambleas de todo tipo, nuestros oyentes ya están habituados, saben que es un árbol de concejo, de junta, de reunión, de plaza, de parlamento, de pactos, pero olvidándonos de ese árbol, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y yo a veces, a través de reflexiones contigo, hay veces que he visto muy claro que hemos perdido muchísima identidad porque hemos olvidado todo lo que pasaba debajo del árbol. Tú dedicas este libro a la aldea de San Esteban de Cuñava. Pues sí, podríamos volver a decir pars pro toto, la parte por el todo. Eso es. A través de lo más pequeño, quizás tenemos la totalidad de este libro, ¿no? La historia es tan bonita que, está reflejada un poco en el libro y en algunos otros trabajos. Es tan bonita que, como siempre, la realidad supera la ficción. Es una historia de cuento, realmente, ¿no? Es la historia de una pequeñísima aldea que tenía un tejo tan inmenso que la gente no se reunía ya debajo del tejo, sino que se reunía dentro de ese tejo. Él tenía una oquedad enorme en su interior, y debajo, dentro del tejo, celebraban las asambleas, los concejos abiertos, y debajo de ellos, de toda esta gente reunida, estaban los ancestros que venían a enterrarse al pie de aquel árbol ancestral, podríamos llamar, ¿no? Es una historia muy bonita y muy triste al mismo tiempo, porque cuando este árbol se perdió, vino la gran hidroeléctrica y vino a instalar su torreta de luz, pese a las protestas de los vecinos, justo en aquel mismo lugar de la identidad del pueblo, en definitiva, ¿no? Era el ayuntamiento del pueblo y muchas más cosas, ¿no? El templo primero y demás, ¿no? Entonces es la aldea resistente también, que sigue peleando esa espina que tiene clavada en su corazón, ¿no? Hacia 1880 cayó el tejo de San Esteban de Cuñava, cuyo enorme hueco interior era la sala de juntas de los vecinos cuando se reunían en concejo abierto para dirimir las cuestiones del pueblo. Este árbol tenía, además, un gran significado para los habitantes de la aldea, porque el día 7 de noviembre el sol se despedía con un último rayo, justamente en la punta del tejo, y no volvía a aparecer en aquel valle encajonado hasta el día 2 de febrero. Entonces regresaba como heraldo de la primavera, iluminando primero la punta del árbol milenario, para ir descendiendo día a día y dando a luz una nueva primavera. En 1980, los vecinos plantaron un nuevo tejo en el mismo lugar, al lado de la capilla, con tan mala suerte que cuando en 1985 trajeron la luz eléctrica al pueblo, los técnicos se empecinaron en que había que colocar la torreta del transformador justamente en el mismo sitio.
pese a la oposición de los vecinos, terminaron imponiendo su criterio, y el nuevo tejo murió con la excavación. Desde entonces, los vecinos han preparado la canalización para soterrar el tendido y vienen reivindicando ante la compañía eléctrica y las administraciones competentes que se les devuelva el lugar del árbol. Texto del cronista de los árboles, Ignacio Abella. Además, todos estos ejemplos de tantos y tantos árboles de toda la geografía española que están o estuvieron o quizás volverán a estar, porque eso también puede pasar, todos esos árboles nos remitían a la democracia más pura, más transparente, a lo mejor del ser humano, cuando sabía hacer las cosas sin nada que lo enturbiara, porque era una democracia práctica, necesaria, urgente, directa. Sí, directa. Señor. La gente se responsabilizaba de su país, de su paisaje, de su paisanaje. No había intermediarios apenas para nada. Había una colaboración, había una solidaridad, pero no había representantes en muchos de los casos. Cuando había que repoblar el monte, lo repoblaba el pueblo. Cuando había que hacer caminos, los hacía el pueblo. Y sobre todo, cuando había que tomar decisiones, las tomaba el pueblo de común acuerdo en asambleas que podían ser muy costosas para llegar a determinados acuerdos, pero que al final era la garantía de que todo fuera de todos de verdad. Lo seguimos viendo incluso hoy día, ¿no? Que cuando el monte es de todos y la gente lo siente así de verdad, el monte no se quema porque la gente sale a defenderlo. Es una cuestión que necesitamos, yo creo, recuperar esa autonomía y esa capacidad de volver a integrarnos en todo, ¿no? Al oírte entendemos este subtítulo que nos gusta mucho, las raíces de la comunidad, de la comunidad del bosque, diría yo. Árboles de junta y concejo. Las raíces de la comunidad, porque hablando de árboles y hablando de aquella democracia al pie del árbol, todo es mutualismo, todo es ubuntu, todo es colectivo. Tengo la sensación, fíjate, y creo que no me equivoco, que toda la comunidad del bosque que está trabajando en iniciativas comunales, en montes de socios, en la economía de bien común, en las entidades locales menores para que no desaparezcan, todo ese tesoro que tenemos, que podemos recuperar, creo que van a estar muy contentos porque, claro, Ignacio Abella nos habla de los árboles, de la comunidad, pero nos está dando también un montón de documentos que era muy difícil rescatar, donde está escrita nuestra historia y que pueden volver a funcionar, ¿verdad? Yo creo que sí, que además sería muy bonito que empezara a funcionar, porque no deja de ser algo simbólico, pero los símbolos a veces son símbolos vivos en muchos sentidos diferentes, ¿no? Y más que ninguno, desde luego, el árbol en mitad del pueblo, ¿no? Fíjate que la dificultad para rescatar esto es que hemos perdido la capacidad de criar. Fíjate, es muy fuerte la afirmación, ¿eh? Hemos perdido la capacidad de criar un árbol entero, vivo, que viva todo su tiempo, que ocupe todo su espacio, un gran árbol en mitad de nuestros pueblos o ciudades. Y esto lo venimos viendo a través de montones de árboles que incluso hijos del de Guernica, que vamos, son árboles simbólicos que pretende una ciudad o un pueblo cuidar con mucho esmero y que son patrimonio transgeneracional y acaban siendo maltratados de mil formas distintas, con obras, con todo tipo de agresiones, ¿no? Y no somos capaces de entender lo que significaba un árbol central, un árbol de este tamaño. Fíjate, lo saben muy bien quienes lo han vivido. Y tú lo sabes bien, que recogiste la memoria del de Colmenar del Arroyo, ¿no? Tener un árbol de esas magnitudes en medio del pueblo, para ellos era tener un mito vivo, una especie de dios en mitad de su lugar, ¿no? Esas expresiones que dicen que las raíces llegaban hasta los confines del pueblo, ¿no? Todos nacimos encima de las raíces de ese árbol, nos decían, ¿no? O las ramas llegaban a tocar las campanas, cubrían toda la plaza. Cuando estamos ante un ser de esa magnitud, de esas dimensiones de edad, dimensiones de tamaño, es inimaginable todo lo que suscita, toda la poesía, los ríos de poesía que han hecho en parte en este libro se recoge, ¿no? Esa poesía dedicada a este árbol central de cada pueblo que cada uno sentía como el pueblo mismo, ¿no? Como la gente y el territorio. Fue una experiencia que nunca terminaremos de agradecerte, ir a Colmenar del Arroyo y comprobar cómo un árbol que había muerto hacía 30 y tantos años seguía estando vivo y formaba parte de la identidad de ese pueblo. Fue una experiencia bastante mágica. El colmenareño Francisco Otero escribió la sentida crónica de su árbol.
A principios del siglo XVI, los vecinos se reunían en concejo bajo el olmo a tañido de campana. Para esto se hicieron las gradillas en piedra que circundan el árbol. La Olma fue testigo de 5 siglos de la historia de Colmenar del Arroyo, de los secretos contados bajo ella, de los amores de los colmenareños, de las decisiones de gobierno. El 18 de octubre de 1978, un aire se llevó la Olma por delante. Todos los colmenareños ancianos, jóvenes y niños lloraban a los pies porque la Olma se había caído. El corazón de la Olma se dividió en pedazos y cada una de las familias de Colmenar del Arroyo guardó en sus casas parte de ella como recuerdo. María Sonsoles Martín, vecina que cuenta que sus padres y sus abuelos decían que las sesiones del ayuntamiento se celebraban en el Álamo. Allí se sentaban y dialogaban y acordaban. Se cree, añadía, que la Olma y el pueblo son coetáneos. Otros vecinos cuentan sus propios recuerdos y sentimientos. Era la cepa del pueblo, o sea, la vida. Quedamos en el Álamo, se decía. La noche que se llevó el viento a la Olma, todo el mundo era llorar. En tiempo de verano, se sentaban todos los mayores por la mañana a la fresca. Se bailaba debajo en las fiestas. Debajo de la Olma se hablaba de todo, se criticaba, se hablaba de siega, se cortejaba, daba para todo. Blanca Herrera nos contó que su madre les decía siempre que el aire de la Olma les abrazaba, que era maternal. Así el viajero que se acerque a la sombra, a un presente de esa Olma, podrá recoger estos y otros 1000 testimonios de un árbol que fue centro y alma del pueblo por siglos y generaciones, hasta el punto de que a su alrededor terminó trayéndose la iglesia y construyéndose la casa consistorial y la escuela. La Olma de Colmenar del Arroyo, del libro Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, de Ignacio Abella, editado por Libros del Jata. Fíjate, esto es un poco el ejemplo de lo que pudo suceder en toda la península, de lo que pudo suceder en gran parte de Europa y de lo que sucede incluso en África, en otros lugares, ¿no? En África tienen el famoso árbol de la palabra que reúne a toda la comunidad también para tomar las decisiones o incluso simplemente para estar, ¿no? En este libro recogemos de hecho muchos árboles que no tuvieron, que sepamos, esa funcionalidad justamente de que fueran el árbol del concejo, no eran el ayuntamiento, podríamos decir, y sin embargo sí sabemos que el árbol era un imán, el árbol, el olmo en la plaza de todos los pueblos de Castilla, de las 2 Castillas, de Extremadura, de tantos sitios, ¿no? Y era un verdadero imán que iba trayendo a lo largo del día a toda la comunidad del pueblo. Los niños jugaban debajo del árbol, encima a veces, los viejos se pasaban mediodía a la sombra del árbol, al sol del árbol cuando llegaba el invierno y el árbol se desnudaba, ¿no? Y mucha gente te cuenta que se enamoraron, que cortejaron debajo de aquel árbol central, ¿no? En Asturias tenemos muchísimos relatos del viejo tejo debajo del cual, o el roble debajo del cual una pareja se formó de alguna manera, cómo bailaban debajo, cómo se hacía la fiesta. Eran la vida de los pueblos de antes, me decía una paisana, ¿no? Hablando de todas estas funciones más o menos oficiales, pero que muchas veces eran formales, en ese sentido de que además, como si te acuerdas nos decía Amable, el tejo era ayuntamiento y juzgado, era donde se juzgaba y donde la gente se reunía para tomar todas las decisiones, y todo lo que se acordaba debajo del tejo nos apostillaba
pillaba también amable, era sagrado. La palabra dada allí, lo que se dice debajo del Tesu a misa, dicen en Asturias, ¿no? Sí, hombre, era aquí, era ahí. Bueno, hombre, si Tesu era donde se reunían el pueblo para ver prestaciones, o sea, sexta ferias, que era el sexto día de la semana, para arreglar caminos y eso, y era la sexta feria, que organizábamos a todos los vecinos para ir a arreglar el camino donde fuera, y para todas esas cosas. Y si había que castigar a alguno, ahí estaba la cárcel también. Eso yo no lo vi, pero hablábase eso. Así todo, y era aquí estaba el ayuntamiento para todas esas cosas. Me estoy acordando de José Antonio Corraliza, que es el psicólogo de Bosque Sublime, que nos habla siempre de la presencia de lo verde en las ciudades, del paisaje, y él dice que tiene muy estudiado ese trauma de pérdida de nuestra identidad, del paisaje que era nuestro, verde, ¿no? Tú hablas también de esa pérdida, y no solo de la tradición, sino de la pérdida de los árboles. Está recogidísimo en el árbol y no solo en Colmenar del Arroyo, ¿verdad? Sí, en realidad es que ya los árboles esos ya no tienen sitio, ya no caben en nuestros pueblos y ciudades cada vez más urbanos y urbanizados, ¿no? Y no caben porque además no tenemos ni memoria ni la capacidad, tal como un abuelo, cualquier abuelo iletrado, analfabeto de nuestros abuelos, ¿no? Sabía perfectamente que un árbol, cómo tratarlo, cómo no cortarle las raíces. Resulta que ahora estamos más estudiados que nunca y somos más bárbaros que nunca al mismo tiempo, a ese nivel, ¿no? Hemos olvidado que los árboles tienen raíces y cada vez que hay que hacer una obra, a ese árbol se le hace una zanja, se le amputan las raíces, las ramas, todo lo que haga falta, y luego no nos acordamos cuando el árbol cae, incluso casi le echamos la culpa al árbol, diciendo, es que ¿cómo se puede tener estos árboles así? Hemos oído esta expresión, ¿no? Cuando en realidad se ha olvidado que 10 años antes, 20 años antes, 3 años antes, se le fueron haciendo obras y continuas barbaridades a ese árbol, ¿no? El simple hecho de que hubiera un árbol en mitad de un pueblo, o un árbol importante, que se hablara del árbol, que la gente estuviera pendiente a muchos niveles diferentes, implicaba que los niños supieran que los árboles eran gente importante dentro de nuestro paisaje, ¿no? Que eran columnas vertebrales, y cuanto mayor era la cultura, y además digo la cultura con mayúsculas de un pueblo, sí, mayor era el respeto y la sabiduría respecto a qué hacer con los árboles, esa cultura de árbol, ¿no? Hemos perdido hasta tal punto eso que hoy los árboles se diría que son meros adornos de la ciudad, ¿no? Que se pueden además mantener lo más pequeños posibles para que sean manejables, e incluso de quita y pon estamos viendo árboles, ¿no? Es un poco la imagen de lo que somos o de lo que creemos incluso, ¿no? O sea, de nuestras expectativas de futuro, de lo que estamos haciendo con este planeta. Se organiza una gran conferencia de países para lograr que el cambio climático, pues que este gran problema que todos tenemos, pues atajarlo, pero en realidad, fíjate, tenemos la herramienta más sencilla. Una de ellas, desde luego, hay que atajarlo de otras muchas formas, pero una muy fácil es la del árbol, ¿no? Y ya no pertenece al ámbito de esas grandes decisiones políticas, sino que pertenece a nuestra propia responsabilidad, a nuestra propia cultura, tradición e identidad. Yo siempre insistiría en esa palabra que refleja también que nosotros somos el árbol, nosotros somos el paisaje y pertenecemos a todo ello también, ¿no? Estando la dicha reina, Nuestra Señora, debajo del árbol de Guernica, miércoles 17 días del dicho mes de septiembre, del dicho año de 1483 años, en presencia de mí, el dicho secretario Alfón de Ávila, de los testigos, dijeron a su Alteza que, por cuanto los reyes y señores que fueran de Vizcaya, acostumbraron a hacer el juramento suso contenido debajo del dicho árbol de Guernica, que guardando la dicha costumbre, le pluguiese otra vez facer el dicho juramento de suso contenido debajo del dicho árbol. Juramento de la reina Isabel la Católica bajo el árbol de Guernica, según documento de 1562. Del libro Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, de Ignacio Abella, ediciones del Jata. Ignacio,
Mira, es precioso porque es el rey sometido. Esto lo refleja muy bien Caro Baroja. El rey se somete al árbol en primer lugar. Debajo del árbol está la iglesia, dicen los textos. La iglesia de Andramari, la ermita dedicada a la Virgen en este caso, ¿no? Pero es que debajo del árbol es donde todos nos sometemos como a una realidad más amplia por ese significado que tenía de la gente y del territorio. El árbol representaba a Vizcaya en aquel momento, el señorío de Vizcaya, pero también representaba a los vizcaínos. Y este sometimiento es básico para entender que además el rey no solo no hacía las funciones a las que estamos acostumbrados de rey, sino que en aquel momento estaba jurando que iba a respetar a partir de entonces las libertades, franquezas y los fueros de los vizcaínos. Es decir, para poder ser rey, primero tenía que pasar por ese aro, que por cierto no les gustaba a ninguno de ellos ni un pelo. Para poder ser reconocido como rey tenía que pasar por esa condición de jurar previamente las reglas del juego que estaban establecidas de esa manera y debajo de ese árbol que era el gran testigo que iba a dar legitimidad a ese trato, a ese contrato. Tan importante es el símbolo del árbol de Guernica en toda nuestra historia, que yo sé que tú eres un histórico sentimental también, pues has elegido una editorial que está en Vitoria, que es Libros del Jata, para este libro, Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad. Libros del Jata tiene una web, www.librosdelJata.com. A fin de cuentas estamos hablando de una zona habitada por los vecinos y vecinas, en plan ciudad. Te voy a dejar que me hagas un speech de los tuyos de la importancia de los árboles de ciudad, así un poco breve, sobre la importancia del viejo árbol y el medio urbano. Yo creo que cuando yo era pequeño podía empezar a decir, yo vivía los árboles de la ciudad como una realidad, casi la única realidad salvaje dentro de lo que era un mundo de ciudad, en una época un poco gris en muchos niveles, ¿no? Y sin embargo el árbol, para empezar, los plátanos de la ciudad nos proporcionaban el pica pica para hacer las bromas, y sobre todo cuando llegaba el otoño las hojas caían y nosotros jugábamos en la hojarasca a tirarnos castañas de los castaños de Indias y demás, y nos proporcionaban como el escenario por un lado y por otro las herramientas de juego en un tiempo además en que la hoja no daba vergüenza como parece que la da ahora, ¿no? La hoja permanecía en las calles días y mucho tiempo, ¿no? Y era una gozada jugar y estar con ella, ¿no? Luego los árboles han tenido una falta de posibilidad de crecer dentro de las ciudades, ¿no? Conforme más hemos ido avanzando en el urbanismo. Claro, el árbol viejo es importante porque el árbol viejo es la plenitud del árbol. El árbol viejo nos da incluso la dimensión más grande humana en el sentido de que está hecho de generaciones de gente que ha sabido respetarlo y que ha sabido convivir, coexistir con ese árbol, ¿no? Y lo triste es que en un instante, en una operación o en una obra de apenas media hora, ese árbol puede quedar sentenciado para siempre, ¿no? Finalmente, el árbol viejo es casi un bioindicador de nuestra sensibilidad, de nuestra cultura, de nuestra capacidad de coexistencia, de empatía, de tantas cosas, ¿no? Vamos a insistir en ese carácter colectivo del libro porque lo es a muchos niveles. Hay mucha gente que está implicado porque tú seduces con estas historias como Ana López, por ejemplo, ¿verdad? Ana López, porque fíjate, todo su trabajo de los censos de árboles y demás ha sido esencial pues para ir trabajando, buscando, hablando con la gente que los cuida, que tiene la sensibilidad, ¿no? Pero bueno, tú misma ya sabes, estás ahí de mil maneras distintas, ¿eh? No solo porque has hecho el prólogo, porque has hecho casi el capítulo entero de Madrid, sino que en el fondo el bosque habitado ha servido de contacto con muchos mundos. Fíjate, gracias al bosque habitado tenemos la preciosa historia de la encina de Montaúr, que nos trajo Malverdejo, pero también tenemos capítulos enteros, prácticamente el de Valencia está hecho por Bernabé y José Moya, José Plumé, Raúl, un montón de gente que podríamos nombrar. Hay decenas y decenas de personas que han aportado fotografías, informaciones, documentos. Es un libro, nunca mejor dicho, que colectivo, ¿eh? Como sé que esto no se termina nunca y que da lugar a muchas acciones y que nos mueve y nos conmueve para ir mejorando en nuestro paisaje, en nuestros árboles, en nuestras leyes incluso, y recuperando tesoros que teníamos y que perdimos, que me tienes totalmente fascinada, eso es lo que se llamaba el derecho de Poznera. Mira, este es un derecho que teníamos todos y que lo hemos perdido como tantas cosas sin saber muy bien por qué, y era el derecho que teníamos
todos los vecinos de un lugar determinado por el hecho de que existiera esa costumbre. De hecho, esa costumbre sigue viva, ese derecho en muchos lugares sigue vivo y podemos volver a recuperarlo. Y era el derecho a plantar un árbol o varios árboles en los comunales de un pueblo, incluso en una ciudad. Esto se hacía también en las ciudades. Entonces el vecino iba, plantaba el árbol, el terreno continuaba siendo siempre comunal por los siglos de los siglos, pero el árbol también por los siglos de los siglos era de esa persona o de sus descendientes. Entonces tenemos castaños, prácticamente todos los castaños que hay en este país están plantados en los comunales y muchísimos de ellos siguiendo esta tradición que se llamaba poznera en Asturias. En otros sitios le decían con vuelo pero sin suelo, con cielo pero sin suelo. Había multitud de expresiones en las que cada uno de nosotros podía utilizar el común de la mejor manera posible, plantando los árboles que nos habían de alimentar, nos habían de dar la madera. Todo el usufructo de ese árbol era de su dueño, la propiedad del árbol era particular y sin embargo, como también debe ser, el comunal seguía siendo comunal. En la península ibérica existía el derecho o la costumbre que permitía a cada vecino plantar árboles en los terrenos comunales para aprovechar sus frutos y madera. El suelo continuaba perteneciendo al concejo o la junta vecinal, mientras la propiedad del árbol, la madera y sus frutos correspondían a quien lo había plantado. Incluso, en muchos lugares, podía legarse en testamento a los descendientes y volverse a poner un nuevo plantón cuando moría el anterior. Esta figura del derecho consuetudinario, denominada en Asturias poznera, pasó a regularse mediante ordenanzas o leyes escritas. La necesidad de repoblar para aprovechar todos los beneficios de los árboles, agua, clima, fertilidad, encuentra en el derecho a poznera un cauce para que los vecinos puedan recuperar una vieja y al mismo tiempo nueva manera de aprovecharlos y recobrar la simbiosis natural que nos une al paisaje que nos alberga. El modelo es especialmente interesante para establecer plantaciones altamente eficientes para la captura de CO2. El tiempo dirá si las plantaciones de los vecinos en el común tienen, como antaño, una relevancia social y económica para poder hablar incluso de recursos generadores de empleo y cultura y, ¿por qué no?, de vuelta al campo. Se hace preciso un cambio en las administraciones que deben revisar las políticas de gestión, devolviendo a los vecinos el uso directo de los suelos comunales que han sido, a lo largo de un proceso de siglos, usurpados. Las instituciones públicas podrían idealmente fomentar este tipo de actuaciones aportando tierras, normativas y asesoramiento, información para realizarlas, idealmente velando para que todo se haga óptima y sosteniblemente. Proponemos su instauración, donde quiera que sea necesaria, una recuperación del uso de la tierra por parte de quienes la habitan. Si este derecho no existiera, habría que inventarlo. Tras una recopilación y actualización de las antiguas ordenanzas que regulaban nuestras viejas costumbres, presentamos una ordenanza modelo revisada por el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, especialista en cuestiones de propiedad comunal, Carlos González Antón. Una herramienta tan vieja como revolucionaria, un software para reiniciar el sistema con la recuperación de los comunales y terrenos públicos y la gestión del paisaje por los vecinos y coterráneos que lo habitan. Derecho de poznera, una herramienta para el retorno al común. Texto de la Comunidad del Bosque. ¿Lo tejes? A ver cómo te cuadra. Un poco, sí. Lo triste es que hemos ido perdiendo no solo esa costumbre, sino incluso los comunales que han sido expoliados por todo tipo de iniciativas, de personas, de grupos, incluso de instituciones, que han ido comiéndose todo este terreno y haciéndolo propio o privado cuando era de todos y cada uno de los vecinos de cada pueblo. Vamos a disponer también de una ordenanza y lo has hecho en colaboración con alguien muy especial. Sí, además con el aval importantísimo, porque si no, imagínate la capacidad de hacer algo de este estilo, ¿no?
Carlos González Antón, que es un experto, yo diría que el mejor experto en terreno de comunales, en la legislación a estos niveles, ¿no? Pues nos ha ayudado a hacer una ordenanza que nos permitirá que incluso en lugares donde no ha existido o no se recuerda esta costumbre, donde no podamos invocarla porque nadie lo recuerda, pues podamos implementar una ordenanza en la junta vecinal, en el ayuntamiento, donde sea necesario, que nos permita hacer algo tan simple como eso, utilizar los terrenos comunales para algo tan bueno a todos los niveles, porque ya vamos a empezar a hablar de que la multifuncionalidad del árbol no es solo que nos dé de comer o que nos permita sentirnos bien el haberlo plantado o nos permita hacer un regalo a nuestros nietos, a nuestros hijos, sino que incluso contra el cambio climático, para mantener el terreno libre de la erosión, tiene tantos efectos beneficiosos que podemos volver a enraizar y a plantarnos en los terrenos que siempre han sido nuestros gracias a una actividad tan importante como esta, ¿no? Ahí estaremos, en los paisajes del común y en donde haga falta, ¿eh? Es un placer trabajar contigo, María José. Muchas gracias por devolvernos las raíces de la comunidad desde el principio del Bosque Habitado y hasta el día de hoy cada vez con más fuerza. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Arboreto sonoro. Arboreto sonoro. Arboreto sonoro. Arboreto sonoro. Por el biólogo y botánico Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca. ¿Qué sentiría si siendo tejo viviera 1000 años? ¿Me acompañaría el mutismo sabio del que mucho escuchó? ¿Ha de marcar el carácter tal vivir, los cientos de primaveras, las infinitas floraciones, los tantos partos, ser cronista de millones de instantes como la miríada de semillas donde buscaron verderones y zorzales? De la vecindad de las vidas múltiples tendría también dilatado contar, con los carballos como motivo y los abedules y las acevedas. El milenio de distancia da para inconmensurables bosques que nacerían y marcharían al discurso del tiempo y del hombre. Pensadlo, habría sido sagrado entre betones, sombra del reino andalusí, motivo vegetal en el románico, olvidado en los pináculos góticos, pero hasta hoy sería el trato hecho entre humanos, la palabra dada, lo asentido con apretón de manos. Sobre las raíces haríanse las promesas a no romper, los juramentos serían custodiados por la oscuridad, en la salvaguarda de longevidades, donde los años se cuentan por vidas ajenas. ¡Cuánta sangre en la madera! Sangre leñosa, sangre pensada, sangre coagulada, de los pactos hechos y rotos, de las flechas lanzadas a la carne, de la fe cambiante de las creencias hostilizadas, sin movimiento ni acción, ser tanto en el pasado y en el presente apenas nada. Yo, humano, si me alargo en el tiempo, seré quizá un siglo, no más, y ahora, en la medianía, recuerdo el tiempo joven en el que busqué la solemnidad de los bosques viejos, su silencio húmedo. Marchaba tras lo libre y salvaje, mitificaba las tejedas. Anoté lo aprehendido en mis entrañas, la atmósfera sacra trenzada en los troncos curvilíneos, la pátina de musgos iluminados sobre la luz umbrosa, el miedo a la soledad junto al fuego y sus lágrimas. Caminé por ver todos los tejos, sentirlos, memorizarlos. Los mapas se llenaron de lugares, los dedos se poblaron de oraciones y charlas. En los libros guardé hojas secas, conocí así plantas y usos, recuerdos y olvidos. Me senté en los ríos, sobre la roca, logré paciencia, humildad en el paisaje. En las gentes, vidas sacrificadas, supe los nombres del malvís, de la gusanieves y la mirla. Me contaron de la lontra y los furacrollos.
De todos ellos descubrí la vitalidad tras las ramas. Perdido en las nieblas hallé un yo con el que ahora transito. Del sendero de vuelta vengo ahora para volver a caminar. Hoy saldré de nuevo a los bosques viejos, regresaré a los tejos desde más enfoques, con la mirada de quien pinta en el tacto de la escultura, bajo la sonoridad de todos los cantos. Levantaré sobre sus doseles la danza de las catedrales vivas. Solo estaré ante el tejo para gritar con William Wordsworth: ser viviente creció tan lento que morir no puede. La eternidad del tejo, del arboreto sonoro de Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca. No eches la vista más atrás, que sé que no. Mi anarquía y no. Dedicado a Ignacio Abella. Y ya no pienses más que decir. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. 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 La cobertura del bosque. Informativo de educación ecosocial con el educador ambiental y geógrafo David Gutiérrez Ferreiro, de EA26 y la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Te estaba buscando. Buenos días, David Gutiérrez Ferreiro. Muy buenos días, María José Parejo Blanco. Desde Cantabria nos llevas a Zamora. Sí, nos vamos hasta Zamora, que muchas veces vamos allí con planazos que tienen, pues esta vez nos vamos con el 4º Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza, el Naturwatch, que ya desde su nacimiento en 2017 se ha convertido en un referente un poco por la calidad de sus ponencias y actividades. Esta vez se va hasta Zamora, a la Reserva Natural de Villafáfila, la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Claro. Ya sabes que son el enclave más significativo para aves acuáticas, migratorias, que aquí nos acordamos mucho de Arantxa, ¿verdad? Sí, Arantxa habla mucho de... Sí, porque hay unas visitas en las que se puede observar una gran cantidad de aves. Y allí se van a hacer el 5, el 6, el 7 de mayo, es decir, este miércoles, jueves y viernes, estas jornadas que girarán en torno a las aves esteparias y combinarán la asistencia presencial y online, siempre de acuerdo a las medidas de seguridad y higiene que marca la pandemia. Pues habrá visitas de campo, ponencias, noches temáticas dedicadas a libros y cines de naturaleza, conducidas por Antonio Sandoval, escritor naturalista. Antonio, un beso muy grande, Antonio. Patrocinado por la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Villafáfila y la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Bueno, pues es un planazo y además les vamos a regalar un lema: Zamora te enamora en una hora. Yo últimamente te veo muy geógrafo, otra de tus especialidades. Un geógrafo estudia la superficie de la Tierra en su aspecto físico actual y natural o como lugar habitado por la humanidad. Dicho esto, di tú el palabra. Geología. Así es la fiesta de la geología para saber qué nos cuenta la Tierra, porque la Tierra nos está contando muchas cosas a veces cuando lo vemos con procesos espectaculares, pero si nos paramos a ver la Tierra es un mapa de toda la evolución que ha habido al cabo de los años. Geología se celebrará el 8 y 9 de mayo, es una iniciativa de divulgación. Se realizan excursiones geológicas de campo guiadas por geólogos, gratuitas y abiertas, ¿vale? A todo el público. Fíjate. Se van a recuperar las que estaban planteadas en 2020, aunque en algunos otros sitios sean nuevas, más de 50 actividades propuestas y las podemos consultar todas en la página web geología.es. Además tienen un lema: mira lo que pisas. Exacto. Y ahora nos vas a hablar de una tortuga que se halla en grave peligro en la península ibérica por las prácticas agrícolas, los incendios y sobre todo por las zonas en las que se encuentra por el urbanismo salvaje. Se trata de la tortuga mora. Es un programa de voluntariado y seguimiento para su conservación en España, Testudo se llama, que organiza la Universidad Miguel Hernández. Será los días 21, 22 y 23 de mayo. Ya sabes que, esta tortuguilla pequeña, porque es de 15, 20 centímetros ya, no tan pequeña. Puede durar hasta 60 años. Es que soy una enamorada de la Testudo graeca. Súper bonita, ya sabes, su caparazón tan abombado. Tiene 3 poblaciones, una está en Baleares, en Calviá, otra en Doñana y esta del sur de Murcia, norte de Almería, digamos. Claro. Es una actividad de voluntariado los que van a hacer desde el Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández, con la colaboración también de otras instituciones como Ecologistas de Nación, la Fundación de Biodiversidad o la Asociación Herpetológica Española. Para garantizar la población que malvive en nuestro territorio, pues es necesario evaluar su estado de conservación y por eso se va a buscar
pescar durante 3 horas estas tortugas, serán pesadas, serán medidas, pero luego, lógicamente, devueltas al lugar en el que fueron encontradas. Las plazas son limitadas y se asignará por riguroso orden de inscripción, ¿vale? Pues yo también quiero hacer esto, fíjate. Yo. Bueno, voy a recordar, porque me ha educado muy bien José María Galán, que la venta de la tortuga mora es un delito, que la tenencia de la tortuga mora también, la tenencia es un delito, que tenemos que dejarla vivir como especie longeva que es, pues por lo menos hasta esos 60 años. Tenemos y defendiendo una territorio. especie, defendemos a todas, Sin ya duda, lo sabemos. sin Y para duda. terminar... Qué bello es vivir en mi ¡Ay, pueblo. qué bello es vivir! ¡Just Valley! ¡Fra Capra! Pues James Stewart. esta vez en vez de en la ciudad, nos vamos, en vez de con James Stewart, nos vamos al James Stewart del pueblo, ¿vale? Porque vamos a mostraros aquí un concurso de relatos y vídeo que se llama así, Qué bello es vivir en mi pueblo, que ha convocado la tercera edición de este concurso, la Cátedra de PZ sobre despoblación y creatividad que tiene la Universidad de Zaragoza. Está dirigido a niños y jóvenes entre 8 y 18 años y después a mayores de 65 años y personas con discapacidad intelectual. El plazo está abierto para recibir las obras hasta el 31 de mayo y pueden participar todas las personas que vivan en la provincia de Zaragoza. Deberá enviarse la propuesta desde algún centro o asociación porque después los premios van dirigidos a adquirir libros, material escolar o lúdico para estos centros. La temática de los relatos y los vídeos es libre y el objetivo es un poco recopilar las historias sobre la vida en el medio rural para apreciar y valorar las oportunidades que nos dan estos pequeños municipios. Estamos muy de Aragón, la verdad. Sí, mañicos totales. Se están haciendo muy bien las cosas, es verdad. Un abrazo muy grande, qué bello es vivir, gracias por educarnos ambientalmente. Muchas gracias a vosotras. Arriba las ramas. Chao. Un beso, Cantabria. Un beso. No hay palabras. Y sí hay mucha impotencia ante el asesinato de los compañeros periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. David y Roberto estaban llevando a cabo un trabajo sobre el furtivismo, uno de los grandes problemas medioambientales a causa de la ambición desmedida y el tráfico de especies. Todo nuestro agradecimiento y nuestro respeto a David y Roberto por el trabajo realizado para cambiar. Gracias y un gran abrazo de parte de toda la comunidad del bosque y de Radio 3 para su familia y para todos sus amigos. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Decía el diminuto genio siciliano de La princesa prometida de William Goldman, cuando todo vaya mal, vuelve al origen. Gigante. Y nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Sí, puede parecer que este libro, Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, de Ignacio Abella, publicado por Libros del Jata, parece que nos habla de historias antiguas. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Pero cada vez son más numerosos los nuevos ejemplos de asambleas bajo la sombra de los árboles junteros, parlamentos surgidos bajo el paraguas de lo que ahora llamamos las entidades menores locales, que pueden extenderse a lo municipal y a las dinámicas de barrio convocadas en los parques urbanos. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos subidos a los hombros de gigantes. Sí, somos gente pequeña subida a las ramas de enormes gigantes enraizados que nos permiten entender que sí, que ha llegado el tiempo de los pactos y de los acuerdos. Crecieron ramas como bellos descendientes. Y como nómadas de mundos mutualistas, reunidos bajo la copa de los árboles de la palabra, mundos de siempre y para siempre, te acompañamos María José Pérez Morales y María José Parejo, María José Sá Cuadrado, con raíces y ramas. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir. Ubuntu, árboles de junta y reunión. Ubuntu, raíces de la comunidad. Ubuntu, comunidad del bosque, del mundo entero. Hasta la semana que viene. Somos algo. Mi amigo Santi me habló. Yo
Una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir, como la sombra de un árbol seco.